Hermano, mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el estrés semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, es el instante. Qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta, mierda procesada pa' que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, ni con un cacho se rescatan. Son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, mi paciente no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo. Que se queden pensando, ¿qué carajo estás diciendo? Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, Lord, para el marketing. Sépalo, no es receta, sino que está loco. No te salva una pirueta ni esa de rascar los pétalos. Ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del auto boicot. ¿Cómo seducís? Qué bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, podés poner el lomo pero hasta el toro se cansa. Con palabrería ya no alcanza. Todo lo prometido no llena el vacío de una panza. Que chanza, no le sale bien. Muy pero muy buenos días y bienvenidos a la continuidad de la 100.9. Esto es Radio Nuevo Día, vos ya sabés. Y en este espacio te acompañamos hasta el mediodía en esta propuesta que ya está en su octava temporada y se llama Arriba el Día. 6 minutos han pasado de las 10 de la mañana en esta jornada muy linda en la ciudad de Río Gallegos, al menos por el momento. Viene indicando el servicio meteorológico que hay lluvias, que hay llovina, lo decía Claudio Lobos en el inicio de la otra gestión, que viene medio errático el pronóstico, pero es cierto que por momentos del día y por sectores de la ciudad también algunas gotas vienen cayendo. Yo ayer a la noche, por ejemplo, estaba en mi casa y viste cuando sentí olor a tierra mojada y salgo afuera y estaba llovinando. 10 minutos después estaba hermosa la noche que muchos disfrutaron en el predio del Boxing Club viendo a Miranda, que fue realmente una excelente propuesta, como lo hizo nuestra querida Karina Taverne. Brian Álvarez, como cada jornada, en la selección musical y puesta en el aire. Bueno, buenos días nuevamente. No esperaba verlos tan pronto, dijo Manuel. 14 grados 3 la temperatura actual en Río Gallegos. Te había dicho que estaba lindo, pero no cuán lindo. Humedad del 36%, viento oeste soplando a 27 kilómetros por hora. El sol se posa sobre nuestros techos y nuestras cabezas, pero dice el servicio meteorológico que a la tarde y a la noche va a haber chaparrones, así que atenti con la situación. Buen día, Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día para ti, Juli, para Fernando, el comandante del otro lado de la pecera, y a toda la estimada audiencia en este programa de día viernes, el último, ¿no? Tengo una sugerencia que me hace un oyente A ver. que se ha sentido muy tocado por, ¿cómo decirle? El jingle, la preparación de... Sí, la apertura del... Sí, nos pidió del programa. encarecidamente que Sí. saquemos esa muletilla. Nos vamos a la vez. Ah, mirá vos, le duele todavía. Sí, Y bueno, ustedes decían, maestro, ¿qué yo no, quiere que le diga? no me quemé, La pero historia no se borra. no lo voy a decir. Está bien, aparte a varios nos dolió, no solo a River, a varios otros. No, Bueno, no el es de... amigo Javi Severo, un abrazo No, grande que está atravesando este momento, pero bueno, volverá a la luz. Fernando Tornú, luego de ingentes esfuerzos para encontrar estacionamiento, está con nosotros en la radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, estuve desde temprano en Vía Cargo, lo voy a decir. Sí. Tenemos que retirar unas cositas que compramos para la ¿Llegaron radio. todas? Porque a veces... Llegaron todas, zapamos, y no de Loquen. Supongo que llegaron bien, no tuve tiempo ni de chequearlo, pero tardé más en encontrar estacionamiento cuando volví que en el trámite allá, digamos. Abrió a las 9 menos 10 estaba clavado ahí porque el otro día fui a la tarde y habían 58 Sí. personas delante mío. Así que me fui antes que abra, entré cuarto, pasé a las 9 entré, 9:25 salí, y eran las 10 de la mañana y no podía encontrar estacionamiento acá afuera.
Así que terminé estacionando a un poco más de una cuadra acá a la vuelta por Rivadavia, ¿no? Sí, sí, sí. Casi Alfonsín. Y bueno, me costó más estacionar que retirar el tránsito. Claramente. Así que, Hubiese venido caminando, dejando su móvil en su casa y llegaba más sí. rápido. Pensé que con el final de las clases Sí. acá en el Salesiano iba a aflojar, pero no aflojó nada. No, no, ¿No? y además tengan en cuenta que en estos días que empieza como a acelerarse, veremos cuánto el movimiento comercial, por los regalitos, esto que el otro, también se va a poner un poco en Un esa dinámica, quilombo. pero es verdad que a la mañana no pareciera haber tanto movimiento, pero sin embargo no hay estacionamiento. Lo dijo también Marcelo Zeperni, que estacionó como a Sí. 6 cuadras. Dijo. Es Sí, tremendo, no hay Beatriz. un lugar, podés estar 40 minutos dando vueltas a la manzana y no encontrás, Ujú. salvo que justo se vaya uno, pero si no, imposible. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Bien, sí, te manda saludos el amigo Pucci. Le Dice mandamos que- ayer, yo creo que... Le dije, te esperamos ayer, Juli te felicitó bueno. ayer, me dice que tuvo actos de fin de año ayer, pensé que toda la estaba, mañana. había festejado. Por eso no pudo estar, pero ahora dice que está escuchando. Así Muy que, bien, muy bien. no. Leí que el doctor Vilardo lo vio junto con su hermano, que estaba muy contento y que de hecho él está atravesando un cuadro muy delicado de salud hace mucho tiempo y que de hecho concluyó que tenían que jugar la Libertadores, ganarla y viajar a Dubái. Felicitaciones para la gente de Estudiantes que estaba viendo igual el hermano de Marcos Rojo, viste que ahora son bosteros, ¿no? Ya no son de Estudiantes los rojos y los bardeó a los pinchas, no sé por qué, así que me parece que no va a volver por el momento. Eh, y también Tobillino, un tipo Sí, histórico del Consejo de la Federal. AFA, ahora es tesorero de la AFA. Lo bardeó a Verón, le dijo inglés, no sé qué, vos que te quejás de que tenemos un torneo de 30. Es impresentable igual el chabón, pero... Sí, lo de lo- Gino, el grado de poder que fue adquiriendo, que y salió del sí, Consejo impunidad, Federal. claro, sí, sí. Lo recuerdo hace Sí. ya más de 15 15 años atrás sí. ya hacía tramoya, Exacto. imagínate ahora. Así que el saludo especial para Pucci. Es el único de estudiante que tenemos en consideración porque no tengo registro de otro que nos escuche al menos y que sea estudiantes. Ujú. Si hay alguien ahí está levantando la mano, siéntase saludado, estimado. Felicitaciones por la obtención de la Copa Argentina que ganaron el miércoles. Dicho esto, vamos a repasar los principales títulos porque hay un montón de lo que está sucediendo, pasa en la radio. Ayer hablamos de tempranito, de que hablamos de obra pública, hablamos de justicia, Sí. hablamos de política, a la tarde hablamos de educación, hablamos de salud con Beto, hablamos de Consejo Deliberante, todo se va viendo reflejado en el diario nuevodía.com.ar, donde ahora están Tony e Ivana en la redacción y le mandamos un abrazo grande y a todo el equipo de redes también, que desde temprano está activo. Nosotros vamos a repasar los principales títulos de nuestro portal del diario nuevodía.com.ar para hacerte saber en qué estamos. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, vamos a comenzar con una política que fue novedad ayer por la tarde acá en la radio, en el programa de Beto y Claudia, donde se presentaron los 3 concejales de Ser Santa Cruz para anunciar que acudieron a la justicia para retrotraer la elección de autoridades en la cual finalmente terminó Martín Chávez como presidente del Consejo Deliberante. Recuerden que fue esto el fin de semana pasado, que fue casi un escándalo, una sesión en la que pasó de todo.
en la cual ayer escuché a Victoria Ojeda, creo que fue, la que dijo, bueno, como que se quisieron aprovechar de que no tenemos experiencia, que no tenían bien del todo claro cómo era la cuestión, y finalmente llegaron con un representante legal acá, con el doctor Sergio Macaño, para anunciar que acudieron a la justicia para presentar una acción de amparo que declare la nulidad de la sesión preparatoria y con lo cual la elección en la cual Martín Chávez terminó siendo electo por mayoría como presidente del Consejo Deliberante de Río Gallegos. La acción de amparo va contra los concejales municipales Martín Chávez, Soledad Camú y también contra Daniela D'Amico y también contra Rosana Angélica Inostroza. Y bueno, se espera que se declare nulo todo lo que sucedió en esa sesión para elegirse autoridades, según ellos, como lo indica la ley. Sí, hay que decir que hay feria judicial, así que si no determina antes de mañana a la mañana, creo, bueno, deberán esperar. Dijo Chávez en la opinión, complementando, lo acusó de no estudiar el reglamento y dijo que ahora quieren que lo salve un juez. Claro, así que hay fuerte disputa legal por la presidencia del Consejo Deliberante en lo que será el primero de los próximos 4 años de esta gestión. Bueno, otra novedad tiene que ver con la paritaria. Estamos hablando de paritarias en esta altura del año, en este caso para los judiciales, ¿no? Que tuvieron reunión e indicaron que tuvieron otra paritaria sin ofrecimiento para los trabajadores. La reunión de paritarias fue este miércoles y ellos aseguran que sin tener en cuenta la devaluación del gobierno nacional de más del 100%, los trabajadores judiciales tuvieron una caída en sus salarios del 60%, con las categorías más bajas que según ellos ahora llegaron al punto de estar por debajo de la línea de la pobreza. Así que la secretaria general Alejandra Berois solicitó una audiencia con el gobernador Vidal para plantear esta situación. Ellos sostienen que hay una inflación del 12,8 en noviembre, que se profundizó ahora en diciembre con los números que ya conocimos, y que el Tribunal Superior de Justicia debería instrumentar el pago de unas sumas acordadas durante este año y efectuar una nueva oferta salarial, cosa que en la reunión del miércoles no ocurrió. Así que el sindicato de judiciales le está pidiendo audiencia al gobernador Vidal. Bueno, de esto venimos adelantando mucho durante los últimos meses acá en Nuevo Día, tiene que ver con la situación en el hospital de Río Gallegos. Publicamos muchísimas notas donde los trabajadores nos contaban el tremendo abandono y lo que estaba haciendo el gobierno saliente, que era vaciar el hospital, básicamente, desde el insumo más básico, como los guantes de látex, hasta cuestiones como incubadoras, como heladeras, como un montón de herramientas que son súper importantes en el hospital de Río Gallegos, y eso, después de las primeras recorridas del gobierno entrante, desembocó en una denuncia del ministro de Salud de Santa Cruz por corrupción y abandono en el Hospital Regional de Río Gallegos. Estamos hablando del doctor Ariel Varela, que concretó una denuncia por estado de abandono, desidia y negligencia en el uso y la conservación del material del Hospital de Río Gallegos, después de haber concretado un relevamiento provisorio nada más encima, junto al director ejecutivo, el doctor Carlos Colombres. Así que hoy a la mañana se estima dentro de unos, si vamos a tiempo, 40 minutos, 45 minutos, estaremos hablando con el doctor Varela para conocer más detalles de la situación en la cual el gobierno que acaba de comenzar se encontró el hospital de Río Gallegos, y seguramente que la situación estará muy parecida o peor en los pocos hospitales que tenemos en el resto de la provincia. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre.
Nacionales en Arriba el Día. La ley de abastecimiento y la ley de góndolas, ¿por qué quiere eliminarlas Milei? ¿Y cómo incrementaría la eliminación de estos precios? El presidente y su equipo económico comunicaron que avanzan en el armado de un nuevo DNU con el objetivo de poner fin a los controles de precio. ¿Cómo funcionarían ambas normativas? Bueno, Nación quiere derogar la ley de abastecimiento y la ley de góndolas para avanzar de esta manera en la desregulación de la economía. Las dos normativas fueron aplicadas en los últimos años como parte de los programas de control de precios. Pero ahora el gobierno de Milei quiere poner fin, ya le ha puesto fin de hecho a los precios justos. El anuncio fue comunicado el jueves por Pablo Lavigne, que es uno de los secretarios de Comercio, ¿no? Y ante esta comunicación de la eliminación de la ley de góndola y de abastecimiento, fue comunicado a la Unión Industrial Argentina. El funcionario detalló que la derogación de ambas leyes está incluida dentro de la ley ómnibus. ¿Qué es la ley de góndola? La ley de góndola buscaba que los precios de los productos sean claros y transparentes. Fue sancionada en el año 2020 por el Congreso y comenzó a regir en mayo del 2021. Esta ley regulaba la oferta de alimentos y bebidas, productos de higiene personal, de limpieza y de hogar y abarcaba todas las grandes cadenas de supermercados del país. De acuerdo a la normativa, los objetivos eran que haya una armonía y un equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por esta ley. De esta manera también la ley de abastecimiento, que fue sancionada, es más vieja la ley de abastecimiento, en el año 74, durante el gobierno Juan Domingo Perón, y que tenía objetivos principales: tratar de regular la compra-venta y permutilocación de cosas muebles, obras y servicios. Y bueno, y de regular estas leyes es un tanto lo que busca el gobierno nacional ahora con incluirlas en estas ley ómnibus. Se habló y había mucha incertidumbre al inicio de apenas asumió el nuevo gobierno nacional. Milei no privatizará medios públicos en el corto plazo. De esta manera pone pausa a la venta de las empresas públicas y prioriza la auditoría general de la reforma del Estado junto con la desregulación de la economía. Milei no privatizará los medios públicos en el corto plazo y se financiarían estos con la recaudación de otros entes. El esquema se basa en solventar el déficit que generan en las arcas públicas las estructuras como la televisión pública y Radio Nacional, con la ganancia de otras como la empresa de telecomunicaciones ARSAT y el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un 15 de diciembre como hoy es el Día del Camionero, ya lo recordamos en el pase y obviamente reiteramos el saludo para todos los trabajadores de dicho sector. La fecha tiene origen en 1967. En aquel año se realizó el primer convenio colectivo de trabajo que incluyó al sindicato que nucleaba a los choferes de camiones de nuestro país, de la República Argentina, gremio, rama muy importante de lo que tiene que ver con la logística a nivel país. En 1940 River goleaba 7-1 a Atlanta,
Después se repitió ese resultado, me parece, cuando River estuvo en la B. Marcando así un total de 21 goles en 3 partidos. Le había metido 7 a Lanús, 7-1 también, 7-0 a Chacarita y 7-1 a Atlanta. En lo que tiempo más tarde, un año después, 1941, comenzaría a ser llamado La Máquina. Era el equipo justamente histórico de Pedernera, Labruna, Lustó, Charro Moreno y me falta uno, que eran 5 delanteros. Pedernera, Labruna, Lustó, Moreno y... Falta... alguien, algún gallina que me lo diga, si tan gallina es, recuérdemelo. En 1993 debutaba en la selección argentina el Burro Ortega, Ariel Arnaldo, en una victoria 2-1 de la selección contra Alemania en un amistoso que se jugó en Miami. Con dicha camiseta, el Burrito disputó los mundiales del 94, del 98, en Estados Unidos, Francia y Corea-Japón 2002. En 1969, en el Lyceum Theatre de Londres, el ex Beatle John Lennon ofrecía el que sería su último concierto en su país en un recital llamado Paz para la Navidad, organizado por UNICEF, donde también estuvo George Harrison, Eric Clapton, Billy Preston, entre otros artistas. En 1961, un tribunal israelí constituido en Jerusalén condenaba al ex jerarca nazi Adolf Eichmann a morir en la horca, luego de hallarlo culpable del genocidio de millones de judíos durante el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial. La sentencia finalmente se ejecutó el 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramla. En 1947 nacía en Santiago de Chile Patricio Contreras, actor de cine y teatro, luego productor también, que tuvo una gran carrera en nuestro país. Es, de hecho, protagonista de la historia oficial, película ganadora del Oscar a Mejor Film Extranjero en 1985. En 1966 fallecía a los 65 años, joven, aún en Burbank, California, Walt Disney, dibujante, luego guionista, luego empresario, que llegó a desarrollar justamente un monopolio que al día de hoy, o una multiempresa que al día de hoy sigue siendo una de las grandes industrias del entretenimiento a nivel mundial, no solo con la realización de producciones audiovisuales, sino con los parques de diversiones también. En 1974 debutaba en Newell's el tolo Américo Rubén Gallego en una victoria de Newell's 3-1 contra Talleres de Córdoba. El tolo fue campeón del mundo en el 78 y fue capitán de River en la obtención de la Copa Libertadores 86 y posteriormente la Intercontinental. También en 1995 se conformaba la Unión Europea en Madrid. Finalmente esta organización de estados impuso al euro como moneda o sancionó la aplicación del euro como moneda, pero que tardaría 7 años recién en aplicarse en enero de 2002. Una moneda común que rige actualmente en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Italia, entre los países más importantes, Países Bajos y Portugal, de la cual recientemente salió el Reino Unido, ¿no? Claro, y que tiene adherentes igual. Sí. Como, no sé, países escandinavos como, si bien no son de zona euro, tienen adherentes los países escandinavos, no, Noruega, Finlandia, Suecia y Islandia. Exactamente. Y ellos se manejan con sus coronas. exacto, usa cada uno su moneda y es hoy, a pesar de su juventud, al lado de otras monedas, una de las monedas más fuertes a nivel mundial. ¿Será la segunda moneda fuerte? No sé, habría que ver si no es el yuan también. Pasa que el yuan es Asia. Claro. Bueno, pero a nivel mundial, por Ahora. seguramente la cantidad de reservas que existan. Claro, debe ahora ser, se está viendo el bueno. yuan, ¿no? Un- Si tiene un yuan, igual no me viene mal, ¿eh? No, la verdad que nunca vi uno, pero se lo acepto, qué sé yo, a esta altura. ¿Qué si trae me la trae cara un de... Lecop, capaz que lo hago pasar, ni cuenta me doy. ¿Qué Viste trae que la cara de Mao?
la cara o del Chino Garcés, podría Claro. ser, o del Chino Darín, ¿por qué no? Saludo para Marcos Nahuelguer, que nos está escuchando. También fue protagonista de El Buscavidas. Patricio Sí, Contreras nos dice era que un no lo tengo una ni especie de... ahí. No, Qué joven que usted ni llegaba a la estratosfera, dijera. Este, Venía remontándome. eh, 83, Ah, no, olvídate. 84, si no me equivoco, 85, ¿qué más? El Buscavida, junto con Luis Orlandoni. Claro, exactamente. Y muy linda serie. Era una especie, casi todos los días, una vez o dos por semana, creo que salía. Si no me Mirá, falla lo la voy memoria. lo voy a chequear después. Sí, no sé si estará en YouTube, ¿no? Para buscarla. Bueno, pero lo voy a buscar en Wikipedia por lo menos para saber de qué va la historia. Saludo para José Espinosa, amigo de la casa que desde Caleta Olivia nos escucha, nos mira. Saludo para Sandro, nuestro productor. Obviamente para Marcos, para Maxi, de La Recaída, que mañana va a estar tocando, mañana sábado, sí, El festival. La Rural, sí, va a estar Ah. tocando ahí en el escenario de La Rural. El Mis alternativo, digamos. amigos de La Recaída Ujú. a las 7 de la tarde. Yo, muchachos, me voy tempranito, así que esta vez no los podré acompañar. En algún momento, Maxi me tiene que subir al escenario y tengo que cantar un tema, lo voy a interpelar de esta manera. 10:30 de la mañana, Me parece que más preciso que esto me perjudica, Y sí, Sería no. raro. Vamos a escuchar música. Me dice Brian que vamos a escuchar algo de Miranda, que ayer pasó por Río Gallegos con un poco de playback. ¿Sí? Alegraron la noche. Sí, ¿Saben sí. qué Lo pidieron? dijo Cari, pero también lo vi en varios lugares. Que ¿Saben decían. qué pedido exótico hizo esta Anote, banda? anote. ¿Quién? Un carrito de hotel. ¿Viste esos carritos que Ah. llevan los botones? Sí. Ah, ellos hicieron ese pedido. Para su Como sketch. para parte de la escenografía, Sí. porque se llama Hotel Miranda, el último Sí. CD que han presentado. Dicen muy lindo el espectáculo, otros, Enérgico. pero lo personal muy disociado, no quisieron dar conferencia de prensa. Ah, mira. Llegaron con una serie de ínfulas. Bueno. No sé. Suele acontecer con este tipo de artistas. Pero sepan que nosotros tenemos a nuestro Nica Mancilla, que también es un artista exclusivo. Mirá, me manda Leo Méndez, le mando un abrazo, data Sí. de El Buscavidas, así que ahora lo vamos a checar. Capo, Me manda Leo. un link de YouTube. Sí, sí. Un abrazo grande Gracias, para Leo. nuestro amigo taxista. Recomendable, muy sana la serie. Bueno, Abordaba, mirá, si no estoy me... viendo que es muy vieja, porque Sí. Brandoni era Si recontra no, mil joven. no le quiero foliar la búsqueda, chicos, pero la historia versaba una especie de conventillo en Capital Federal, una cosa así. Mirá. Se juntaban trabajadores, vivían ahí, ¿no? Claro, Alquilaban las piezas, viste, en una pensión, digamos. Sí, la típica postal de ciudad grande donde llegan los Sí, laburantes ahí sí. y pasan sus días. Música entonces, esto es 2. Dillom y Miranda suenan en Radio Nuevo Día. Podés escribirnos al 15 51 60 51 51 60 51. No nos pregunten del aguinaldo porque todavía no sabemos. Capaz que al mediodía hay novedades. No sabría decir cómo pudo pasar. Una tarde normal, una birra en el bar. Se miraron, se gustaron, se pusieron a hablar. Y las horas de pronto empezaron a volar. Dos. Esa noche éramos dos. Uno con el otro coquetándonos, pensando lo poco pinto seguirla con vos. Por nuestra habitación, la luna plateada nos iluminó. Desde la ventana se nos reían los dos. Los dos. Los dos. Se nos reía los dos. Lo simple que fue no parece real. Demasiada perfección para un encuentro casual. Quiero saber quién de los dos tuvo la culpa de terminar en el sillón. No sabían que venía lo peor. Se pensaban que eran dos. Y entre toda la pasión
parece se les pasó un detalle no menor, un oculto espectador que hasta casa lo siguió, y las cosas se tiñeron de borde. Esa noche éramos dos, uno con el otro coqueteándonos, pensando lo poco pinto seguía con vos. Porque a esa habitación la luna plateada nos iluminó, desde la ventana se nos reían los dos, los dos, los dos. Se nos reían los dos. Continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana con 37 minutos, y vamos a apelar a su solidaridad en este momento de la mañana, porque vamos a hablar con Cecilia Romero, una vez más. Ella es quien lleva adelante el merendero Manos de Ayuda en el barrio Bicentenario, calle 60 entre 19 y 21, si no me equivoco, me corregirá ella. Estoy apelando a mi memoria rápidamente. Y la saludamos en el marco de una campaña de la que ya hemos hablado, para que esta Navidad pueda las familias de allí del barrio que asisten justamente a este merendero poder pasar una noche buena real. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Fer, Héctor y Julián, te saludamos desde aquí. Hola. Hola, Cecilia. Ahora restablecemos el Sí, ¿me contacto. escuchan? Ahí va, ahora sí te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Salí un ratito del trabajo, me escapé. Perfecto, perfecto. Vamos, entonces no nos escucha nadie. Cambia de radio ahí en el trabajo, poné otra, un ratito de música y después volvemos con la 100.9. Cecilia, ¿cómo vienen esta víspera, esta previa de lo que será las fiestas, la Navidad particularmente, y esta campaña que vienen desarrollando ustedes del merendero Manos de Ayuda? Y con muchas expectativas. Realmente la situación está difícil, está costando bastante.
Hemos hablado con otras personas que son las que nos están dando la mano, ¿no? Con las campañas, con lugares de acopio. No es solamente que estamos nosotros solamente como merenderos, sino que hay otros merenderos igual que se sumaron, así que bueno, es difícil, es poder llegar no solamente a la familia de nuestros merenderos, sino que se suman otras familias de otros sectores y son bastantes. Así que bueno, estamos esperando y esperamos poder llegar a las familias con lo mínimo por lo menos con algo que ellos puedan llevar a la mesa, así que bueno, estamos esperando. Todavía quedan días, así que vamos a ver cómo seguimos. Cecilia, le recordamos a la gente dónde y cómo puede ayudarlos a donar, más allá de que sabemos que acá Nuevo Día es uno de los lugares, pero ustedes tienen otros contactos, otros teléfonos también. Sí, están las chicas de Emprendedoras de Espacio Urbano que están realizando la colecta. Se pueden comunicar vía Instagram, que tienen ellos Espacio Urbano. Se pueden comunicar igual con Hierro Mat, también tienen ellos en su local, tienen un stand en donde van a estar recibiendo todas las donaciones. Bueno, el diario, y nosotros que estamos en el Bicentenario 2, calle 60 y 19. Ahí está, 60-19, bien, me acordé bien, Brian. Bien, muy bien. Cecilia, ahora, esto de la campaña navideña es como usted tiene momentos específicos del año, el inicio de clases, el Día del Niño, las fiestas de fin de año, pero más allá de eso, todos los días trabajan. Nos has contado un montón de veces que, bueno, supongo que esta situación no será la excepción, que se quedan sin leche, sin cosas que darles a los chicos en el merendero. Están, ¿no? Seguramente, sin hablar con vos antes, en una situación súper complicada respecto de eso. Sí, realmente sí. Habíamos estado recibiendo lo que era mercadería, realmente las familias siempre por una o por otra circunstancia terminan viniendo a pedir. Al final lo que yo estoy recibiendo no lo puedo sostener para poder hacer las meriendas, porque realmente si no es por una circunstancia o por otra que vienen los vecinos y te piden leche, harina, levadura, sí, siempre aceite, algo de víveres, y no podés decirle no, si sabe que está bien, uno lo tiene pensado que es para poder hacer la campaña, pero no le podés decir que no porque sabe que en ese momento hay chicos que están esperando tener algo en su mesa. Entonces, lamentablemente por ahí el insumo que estamos recibiendo para poder seguir trabajando para entregar la merienda, se le entrega a las familias para que lo puedan tener, por lo menos no van a tener un día de merienda, sino que van a tener unos días bastante larguitos. Así que bueno, es complicado. Cecilia, hemos hablado anteriormente y hablamos un poco de lo que ha sido tu experiencia para con el gobierno que ya salió, digamos. ¿Has podido tener un acercamiento, alguien con quien o a quien contarle lo que ustedes hacen, que sepa y que accione o gestione las herramientas para poder darle los insumos que requieren desde el merendero, particularmente de desarrollo social? Y de desarrollo social, después de 2 meses que estuvimos esperando, este mes recibimos el insumo que es para el mes completo, ¿no? Que te traen un insumo que te dura un mes y realmente no te dura el mes. No llegas al mes porque son una cierta cantidad de leche que se tiene que realizar, se tiene que realizar el panificado, se utiliza, por lo menos hablo por mí, ¿no? Como trabajo en el merendero, yo estoy haciendo entre 10 a 15 kilos de harina, que es para realizar pan o torta frita. Por día. Que es lo que nos da por día. Y si es la leche, son 23 litros de leche. Entonces es una suma constante. Cecilia, ¿y qué estás necesitando en este momento en específico? ¿Cuál sería lo de mayor urgencia para poder seguir? La harina, el aceite, la levadura. No tengo levadura. Estamos haciendo la torta frita, como le digo yo, no las tortas fritas de mis pagos, que se hace con grasa, aceite y harina. Esa es la torta frita porque no tenemos levadura. ¿Harina de cualquier tipo? 3-0, 4-0. Cualquier tipo de harina, no ponemos ni leudante ni nada, cualquier harina porque se utiliza la harina, la levadura y el aceite. ¿Y la levadura puede ser el dadito prensado o la levadura seca, el sobrecito? Cualquiera,
cualquiera. Realmente no podemos decir porque yo tuve que comprar hace 2 semanas atrás, compré la levadura en sobrecito y lo compré en el barrio porque no me daba para ir al centro y volver para realizar la merienda, no me daban los tiempos. Y realmente en el barrio a mí me sale 500 pesos 2 sobrecitos de levadura. Es caro, es muy caro, entonces por ahí no ponemos mucho, nosotros no exigimos, sino que siempre decimos lo que salga del corazón. Un pancito de levadura, un sobrecito de levadura, un aceite, una sal, a nosotros todo lo que nos llegue nos suma muchísimo. Deben estar viendo por estos días, porque ve por lo que está pasando con la inflación, que todo es cada vez más caro, que la gente sigue ganando lo mismo, que muchos allá en esa zona están changueando. Deben estar viendo niveles de pobreza tremendos, ¿no? Capaz como nunca antes visto en el pasado reciente. Y hasta el momento las familias no tienen no hablan, tienen ese miedo, ese temor, ¿no? Entonces por ahí yo trato de no enfocarme en eso, sino en mi preocupación es poder entregarle algo porque todos los días te preguntan, cruzan y te preguntan, y vecina, vamos a recibir algo este año a los niños. Tengo la única suerte hasta el momento es de una vecina que nos trajo para todos los niños de nuestro merendero 220 bolsitas con golosina, que era algo que yo decía este año no lo iba a hacer. Mi preocupación era más que nada entregarle a la familia un bolsón que tengan los alimentos no perecederos y los alimentos básicos de la canasta. Un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada, un jugo, una gaseosa, lo que fuera. Pero lo que era para los niños, juguete y sorpresita, no teníamos pensado porque realmente sabemos la situación en la que estamos atravesando hoy por hoy. Entonces, bueno, llegó una vecina de sorpresa, no nos pidió que la nombremos porque realmente lo que hizo, lo hizo de corazón, pero nos llevó las golosinas para los chicos, así que yo dije, bueno, este año sí, se suma algo más, juguetes se están sumando, poco, y de a poquito vamos juntando para poder, ahora este año no solamente entregarle a las mamás su bolsón de mercadería, sino que también para que los niños pasen a retirar su golosina y sus juguetitos para que puedan tener para el 24. Entiendo, Cecilia, que el día a día, ¿no? Es lo que un poco los ataña, ¿no? Lo que van atendiendo en la urgencia, en el día a día, pero ¿tenés planificado continuar con el merendero durante el verano? Entendemos también que Sí. mucha gente no se va a ir de vacaciones y que además enero sobre todo se hace larguísimo, ¿viste? Que pasa los primeros días, pasan los Reyes y después tenés un trecho larguísimo y sobre todo si te gastaste buena parte de tu fondo en las fiestas, en los regalitos, si es que pudiste, todo el resto del mes se hace muy largo. Sí, eso sí es verdad. No, nosotros no vamos a cerrar en ningún momento. Realmente la familia no van a estar dos meses sin recibir nada, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo siempre. No vamos a parar. La idea es seguir conteniendo a la familia y más que nada a los niños, porque hay muchos niños de nuestro sector que no tienen esa posibilidad, como otros chicos, de poder salir a algún lugar, de poder salir a hacer alguna actividad. Entonces nosotros estamos charlando con algunas personas de ver la manera de hacer alguna actividad física con los chicos, y bueno, y de a poquito ir viendo cómo manejamos este mes de enero y febrero con ellos mientras que pasan estas vacaciones. Cecilia, recordanos un número al que pueda comunicarse la gente. Están las redes sociales también del merendero. Y si no, en 60 y 19, la manera más fácil. Sí, 13, 13, le pegás derecho, se termina el asfalto, seguís por 13, llegás a 60, doblás a la derecha y haces 2 cuadras y estás ahí en el merendero. exactamente. Y si no, se pueden comunicar al 2966-234827, que es mi número, y bueno, de ahí coordinamos lo que es para el retiro o le damos las indicaciones de cómo llegar al merendero. Perfecto. Si no, Sí. también se pueden acercar a los espacios que estamos teniendo de acopio. Exactamente. Acá, Fañano 123 en la radio es uno de ellos. De hecho, tenemos ahí algunas cositas para acercarte. Pero también está bueno que la gente se acerque hasta allá, ¿no? Que conozca la realidad, que lo vea en primera persona y que también te conozca a vos y a tu gente para saber, ¿no? A quién y de qué manera están trabajando, eso está bueno también que la gente te pueda
conocer y saber quién sos y qué haces. Sí, exactamente. Siempre son bienvenidos. Quien quiera acercarse al merendero lo puede hacer los días miércoles, sábado y domingo, que son los días que estamos trabajando. Le he comentado a otras familias que han ido a dejar donaciones. Y bueno, por ahí no subimos muchas fotos porque ya las familias se sienten ya como que Sí, se muy entiende. sometida con el tema de las necesidades y como que sacarle foto todo el tiempo no está bien. Entonces por ahí subimos lo que sí recibimos, se sube al estado y bueno, después se reparte, pero tratamos muchas veces de no sobreponer a esa familia a la vigencia de ya de la necesidad en la que están viviendo, ¿no? Es como que medio feo, yo por lo menos no lo veo de esa parte. Y bueno, la idea es siempre que cada persona que quiera acercarse al merendero lo puede hacer. Nosotros siempre trabajamos desde a partir de las 14 de la tarde, estamos ya con el tema de merienda y roperito. Así que los días miércoles, quien se quiera acercar, o el sábado o el domingo, lo pueden hacer, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Cecilia, te agradecemos mucho, no solo por tu tiempo, sino por tu trabajo y ojalá que mucha gente, el espíritu solidario siempre en estos tiempos florece y que puedan colaborar. También, obviamente, a las nuevas autoridades que puedas entablar un lazo para gestionar los recursos que en definitiva son para los vecinos, no para nadie en particular. Y te felicitamos o te destacamos una vez más por el tremendo trabajo que haces. No, el trabajo lo hacen ustedes y lo hacen cada vecino, que son los que acercan las donaciones, y bueno, y nosotros solamente somos el lugar para poder entregar a la gente lo que realmente están necesitando en estos momentos difíciles. Así que bueno, el destaco es para ustedes, las felicitaciones son para ustedes y para cada vecino, que son los que se suman a los emprendedores, a David Cuatriguala, a Peña Sentimiento, son quienes están ahí siempre presentes para que no solamente en nuestro merendero, sino que otros merenderos del sector de acá de Río Gallego también puedan seguir trabajando. Muchísimas gracias, que tengas un lindo día y particularmente yo que ya me despido de este espacio por este año, te deseo que tengas un muy feliz fin de año y que todo lo que das te devuelva o te vuelva multiplicado por millones. Bueno, muchas gracias chicos, que tengan una feliz fiesta. Un abrazo grande, Cecilia, para vos y tu gente. Hasta luego. Hasta luego. Cecilia Romero, ella es quien está al frente del merendero Manos de Ayuda, con sus hijos, con su familia, con algunos vecinos del sector allí del barrio Bicentenario 2, si no me equivoco, desarrollan o llevan adelante la difícil tarea de poder contener a los pibes y pibas, a los vecinos, porque también muchas veces la familia también está allí detrás en algo tan elemental como es comer, incluso vestirse, hasta también poder tener un obsequio de Navidad o un presente de Navidad. Y amerita que aunamos fuerzas entre todos o aunemos fuerzas y podamos ayudar a este tipo de espacios. No me parece casual que nombren en medio a Juan o a la Peña de Boca, a David Catriguala, que desarrollan una tarea que sobre todo se destaca por su persistencia, porque por ahí este tipo de acciones esporádicas, obviamente que se destacan o se reconocen, pero el hecho de la persistencia, de estar siempre cerca de estos espacios, los revaloriza todavía más. Así que un abrazo también para toda la gente solidaria de nuestra ciudad. Se vendrán tiempos muy complejos y es necesario tener una mirada sobre el otro, una consideración y en tal caso, aunque sea con un mínimo gesto, con un paquete de arroz, ya estás ayudando, porque si entre todos ponemos un poquito, la mesa se completa. 10:53 de la mañana. Che, me acaban de mandar que los padres el abuelo en realidad, de Lucio Dupuy estaba a las puertas de la Casa de Gobierno Sí. provincial. No, están con una visita protocolar hace mirá un par vos. de días ya, incluso con capacitaciones de por medio, charlas, así que puede ser eso, alguna visita protocolar Mirá. a Vidal en días donde, bueno, desde ayer o antes de ayer, todos ya están en nuestra ciudad. Mirá, no los tenía presentes. Tendremos de todo en la mañana de hoy, así que atento a lo que vaya contando el diario Nuevo Día en esta mañana y obviamente también replicado en Radio Nuevo Día, donde ya
Está, por ejemplo, la respuesta del concejal Chávez a los concejales de Ser Santa Cruz. Hay paritaria docente también, o habrá paritaria docente, hay fecha establecida. Miércoles que viene, miércoles 20, han sido convocados Adosac y AMET, que el primer día de asunción de esta nueva gestión ya fueron al Ministerio de Trabajo y dejaron formalizado el pedido para una negociación o la apertura de una mesa de negociación salarial. Así que allí se dará, creo que la primera oficialización de paritaria de esta nueva gestión gubernamental. Estaremos atentos a lo que suceda allí, porque venimos de varias paritarias donde casi no hubo novedades. Brian Álvarez, ¿tiene música, maestro? A ver, otra vez Miranda, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Son? John Lennon. Ah, John Lennon. No, algo así. Sí, yo leía, escuché lo nada mismo, que ver, sí. nada que ver. John Lennon entonces sonando en Radio New Day. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we're looking for should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Yeah. Just stand by me. Oh, now, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Darling, stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Ultiman los detalles de los proyectos de reforma que serán enviados al Congreso.
El gobierno de Milei se encuentra ultimando los detalles de los proyectos de leyes que girará al Congreso la semana venidera, que todo indica que no tendrá el formato de ómnibus, sino que estará dividido y que implicará una serie de importantes reformas consideradas la piedra angular de su gestión. Caputo aseguró que el objetivo sigue siendo dolarizar. El ministro de Economía reveló que la inflación ya está subiendo a un ritmo del 1% diario. El gobierno acelera a fondo con las reformas y el ajuste y se vienen leyes claves, advirtió. Noticias al instante. El húngaro Orbán bloquea la ayuda de Ucrania y dice que aún puede frenar la adhesión a la Unión Europea. El primer ministro húngaro mantuvo el viernes su decisión de vetar un paquete de ayuda de la Unión Europea por 50.000 millones de euros y dijo que aún podría frenar la adhesión de Kiev al bloque después de que se diera luz verde a las negociaciones de adhesión. Regionales. El 90% de las economías del sector regional está con señales de alerta o en rojo. En el cierre de año, las economías regionales más representativas a nivel nacional siguen sin repuntar. De acuerdo con la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y su semáforo de economías regionales, de las 19 actividades que releva la actividad, tan solo 2 de ellas evidenciaron una mejora. El resto, 5 están en amarillo y las 12 restantes permanecen en rojo. La luz verde solo corresponde a la yerba mate y producción de maní, mientras que en el escalón intermedio figuran arroz, bovinos, hortalizas, porcinos, peras y manzanas. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una verdadera feliz Navidad. Felicidades a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. Es un deseo de Moni Aberturas, en Ángel Vicente Peñalosa, 2883, Río Gallegos. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí
Volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Así es, mi estimado Brian, venimos a reloj, cumpliendo con los deberes. Es raro esto, me hace desconfiar un poco de nosotros mismos, pero bueno, vamos a tenernos fe de que vamos a cumplir con todo. Por ser puntuales es que podemos establecer el contacto, de hecho está del otro lado de la línea telefónica y le agradecemos en principio y lo saludamos también al nuevo ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del doctor Ariel Varela, con quien pudimos tener una charla inicial el domingo, luego de lo que fue la formalización de la toma de jura de Claudio Vidal, el gobernador, por un lado, y también de cada uno de los integrantes del gabinete, entre ellos justamente el doctor Varela. Ayer dimos cuenta de la denuncia que realizó justamente esta nueva gestión respecto del estado en el que encontraron el Hospital Regional Río Gallegos, varios elementos que hemos dado a conocer. Está la nota en el diario Nuevo Día, que se han echado a perder, algunos incluso con costos millonarios, y también han rendido una especie de informe inicial ante el propio gobernador con su equipo de gestión. Doctor Varela, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos en este momento que es inicial, ¿no? Y donde van teniendo recién un pantallazo y tratando de conocer cómo vienen, cómo es el estado sanitario de la provincia. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, a tu gran equipo de trabajo. Bueno, un saludo a todos ustedes, chicos, y bueno, muchas gracias por el espacio como siempre. Entiendo que en la transición, digamos, han podido tomar conocimiento de algunas cuestiones, pero ¿esperaba ver algo como lo que se encontró ayer en el Hospital Regional Río Gallegos? No, la verdad que es lamentable que esté sucediendo esto. Me encuentro un Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz lamentablemente devastado. Encontramos, y lo tengo que decir en términos médicos, una situación de terapia intensiva. La verdad que es terrible. Nuestros hospitales, sobre todo acá el Hospital Regional de Río Gallegos, la verdad que es lamentable que hemos visto todo eso, unidades médicas y elementos que realmente quizás se podrían haber recuperado algunas cosas, y habrás visto también hay elementos embalados que están nuevos y que nunca se han retirado y están ahí tirados. Y lamentablemente creo que tendríamos que haber hecho, o en su momento los funcionarios que estaban, un relevamiento de todas estas cosas y no dejar tirado. Es lamentable que tengamos un recurso tan valioso y que no podamos haberlo utilizado, pero bueno, la situación está, viste, hay jugadoras que ahora son inutilizables. La verdad que sí, nunca esperaba encontrar una situación así, y nos pone, más que bronca, nos da mucha tristeza, porque realmente esto no tendría que pasar.
Doctor, buen día, Héctor lo saluda y le consulto, usted sabe que hace mucho tiempo a mí me hacía un poco de ruido el tema de las ambulancias, que debe ser otra arista más de estas cosas que ustedes han ido encontrando. En el gobierno saliente uno veía estacionado en el patio de vialidad provincial ambulancias casi medio año, 0 kilómetros a punto de entregar, y como que uno veía que por el uso y por el cero mantenimiento que había de las ambulancias acá en el hospital de la ciudad, de acá de Gallegos, se las iba cambiando directamente, nunca o se las abandonaba, estaban de hecho ahí estacionadas sin andar. ¿Cómo está el cuadro de situación del material móvil de los hospitales en la provincia? No, es lamentable. Tenemos falta de ambulancia, te diste cuenta, Héctor, que la falta de mantenimiento, hay ambulancias que se podrían haber recuperado o hacer el mantenimiento que corresponde. No hay palabra de descripción de esta situación. Desidia, se puede decir. Desidia, es una desidia. Lamentablemente creo que obviamente la parte legal, ya la parte de asesoría letrada está actuando, porque nosotros vamos a hacer una investigación, qué es lo que pasó con esto, o por qué funcionaba de esta manera y que no se hicieron las cosas como correspondía. Esto no va a terminar acá, esto hay que seguir. Ya hoy me estoy encontrando me informan, estos son datos que te voy largando, con lugares en consultorios, no en consultorios, sino como en pequeños depósitos, cajas llenas de medicamentos que nunca se utilizaron y están, creo, algunos vencidos. O sea, me da mucha bronca porque hay tanta necesidad en nuestros barrios, en nuestra gente, que se pueda utilizar, que hay medicación tirada que nunca se ha utilizado, ¿me entendés? Entonces, eso conlleva que nunca se tomaron las cosas, que esto viene de hace años, no viene desde ahora. Entonces, pero bueno, es la realidad que tenemos que empezar a mostrarla, a lo que realmente pasó. Y obviamente que hay funcionarios y hay cargos que tendrán que responder a la justicia y decir qué es lo que pasó o por qué la situación es así. Espero que podamos llevar esto a cabo, obviamente, la asesoría letrada. Yo estoy juntándome con nuestros abogados del Ministerio de Salud, donde vamos a plantear y donde vamos a hacer las denuncias que corresponden en cada caso que conlleva esta situación de desidia, ¿no? Doctor, preguntarle dos cuestiones. Le decía dos cuestiones. Una, en lo urgente, cómo están trabajando con lo más urgente, porque justo antes que asuman ustedes, días antes, estuvimos publicando acá denuncias de enfermeros, básicamente, de guardia o de diferentes sectores del hospital, que nos decían que no tienen ni siquiera guantes, ni los más básicos elementos para trabajar, con lo cual supongo que eso también se lo han topado ustedes, y es lo más urgente. Y después preguntarle también por el directorio del hospital regional, ¿quiénes finalmente están confirmados? Sí, mirá, el tema de insumos hoy en día, no, Fernando, ¿no? Sí. ¿Tu nombre? Sí. Fernando, vos sabés que hoy en día nosotros necesitamos garantizar los insumos, necesitamos ya el insumo, la medicación, que nuestros trabajadores cobren en tiempo y forma, garantizar el arancelamiento. Necesitamos garantizar para que funcionen los hospitales. Es una tarea que ya la estamos tomando carta en el asunto, de los cuales estamos ya hablando para poder proveer a todos los hospitales de los insumos necesarios para que funcione. Y luego, a lo que conlleva tu pregunta, ¿quién va a quedar en el directorio del hospital? Es el doctor, como director ejecutivo está el doctor Martínez Colombre, como director asociado está el doctor Roberto Heredia, quienes son los que se van a encargar de llevar o dirigir el hospital regional de la capital de Santa Cruz. Perfecto. Doctor, respecto de lo hallado, digamos, de todo el material del que estamos hablando, ¿no? Que ya no sirve, no se puede utilizar. ¿Tiene estimado en dinero cuánto es lo que se ha perdido? ¿Lo que ha perdido el Estado provincial, básicamente? Y si vos ves por la magnitud, el número exacto no, pero son, creo que millones de pesos que están tirados ahí. Eso se está haciendo un relevamiento, ya la justicia está actuando también
como te vuelvo, la asesoría letrada realizando todo un relevamiento y obviamente que también el costo de todo esto. Están haciendo un informe, nosotros cuando nos encontramos con estos lugares, estos depósitos, con esta situación, la verdad que a mí me sorprendió, me dio una especie de tristeza, de bronca, de ver una desidia tan grande, decir, ¿cómo puede ser que tengamos una situación así? Pero bueno, seguramente vamos a tener un informes preliminares de la asesoría letrada y ya voy a darte una mejor información en números de pesos, pero calculá que son millones y millones de pesos que están tirados ahí. Doctor, también preguntarle por la situación, no sé si la conoció seguramente, que se originó días atrás en el Ministerio de Salud, con partidas de leche vencida, con acusaciones de los funcionarios salientes de un supuesto ataque cibernético. ¿Cómo está el cuadro de situación en el Ministerio de Salud en cuanto a el tema de No, Sí. Yo la verdad que en tema de depósito, bueno, sabíamos de esta situación, eso es real también, hay una situación real. Hoy en día, por lo menos en el Ministerio de Salud, de que hemos empezado hace el día lunes, la verdad que no puedo decir nada, la gente me ha recibido muy bien, muy bien. Acá la verdad hay un recurso humano enorme, para mí es importantísimo. Creo que hay un gran equipo de trabajo en todas las áreas. Y la verdad es una gente muy valiosa acá dentro del Ministerio de Salud. Creo que no se le ha dado la importancia y creo que no le han dado las herramientas de trabajo para poder sacar adelante. Con respecto a los ciberataques y todo eso, obviamente que la justicia o la asesoría letrada estará viendo la situación donde nosotros lo plantearemos, pero por lo demás, obviamente en el recurso humano es un ambiente muy agradable. Es un ambiente que realmente se trabaja con tranquilidad. Y bueno, y obviamente con respecto al depósito que habíamos encontrado, se habían encontrado esas partidas de leches vencidas, son realmente situaciones que, bueno, obviamente la desidia que ha dejado todo el gobierno anterior a que ahora este nuevo gobierno, y bueno, te encontrás con esas cosas y que da mucha bronca que teniendo leche vencida no se puede llevar a acceder a los barrios más carenciados para darles alimento a los niños, sobre todo. Doctor, estamos hablando de hospitales particularmente, pero hay otra gran caja, si se quiere, que tiene que ver con la salud provincial y que es la obra social, la caja de servicios sociales, donde ya también hay designado alguien al frente, un contador en este caso, que va pudiendo saber respecto de ello. Hugo Jerez, vocal por los trabajadores, y usted lo replicaba también, él da cuenta de un déficit mensual de 800 millones de pesos. Inicialmente es ese como parte del panorama. ¿Qué más ha podido saber de la misma? No, y mirá, es lamentable lo que hemos encontrado en la caja de servicios sociales. Sí, está el señor contador Pérez Soruco, donde es el contador, chico de Caleta Olivia, donde está trabajando y la verdad se ha encontrado con un panorama lamentable. La caja de servicios sociales es un entrenamiento donde no hay auditorías, o sea, te doy ejemplo, en internaciones ambulatorias, las empresas que hacía ese trabajo pasaba un informe que atendía 400 atenciones ambulatorias cuando en realidad eran 40, tengo entendido. En el gasto de medicamentos es muchísimo, donde no había tampoco un control, donde no había una centralización de la compra de medicamentos. O sea, lamentablemente nos encontramos con una obra social devastada, con un déficit de casi, como decía el vocal, más de 800 millones de pesos mensuales. Por eso también tenemos que tomar medidas en lo urgente, porque es una obra social donde nosotros así no puede continuar, porque no hay fondo que aguante, no hay fondos que puedan sostener la obra social, de los cuales se está haciendo un relevamiento y un ordenamiento de base para poder brindar que la obra social sea de calidad y que brinda lo que realmente corresponde a todos los santacruceños en tema de salud, y que tenga que el santacruceño pueda ocupar su obra social y que le den la respuesta necesaria. Pero así como está hoy en día,
prácticamente es un pozo sin fondo y que se va dinero sin ningún tipo de control. Ujú. Doctor, también consultarle, me quedaba la duda, si bien esos cuadros que ustedes dieron a conocer fotográficamente y con un informe del Hospital de Gallegos, en Caleta Olivia, ¿cómo es la situación? Y también consultarle, veíamos ahí incubadoras, camillas, no sé cómo será el estado de ambulancia, ¿de ese material no se puede recuperar o arreglar nada? Se está viendo eso, de poder recuperar, bueno, arcos en C, que vos ves ahí, hay arcos en C que, te doy un ejemplo, o sea, hay arcos en C que uno, el hospital, la provincia podría comprar y en vez de comprar, se alquilaban. No sé si me entendés. Sí. Entonces, como que había, o sea, no se entiende la situación, o sea, cómo alquilar un arco en C cuando uno, la provincia lo podía comprar, de los cuales son situaciones irregulares. Vos fijate, había arcos en C tirados ahí, que son material de primer nivel y que los tenemos tirados en un patio o tirados en un lugar donde se está gastando, ya no hay forma de que, no sé si se puede recuperar. Pero bueno, es lamentable. Nosotros en las distintas localidades, obviamente a cada directivo médico le vamos a solicitar un relevamiento de todos los hospitales que estamos haciendo, o ya hoy en día ya se van a designar los directivos médicos, donde ya hemos presentado al gobernador electo, a Claudio Vidal, donde vamos a tener la firma de los decretos y obviamente ya empezar a trabajar en el relevamiento y en reglamento de equipamiento, de patrimonio de cada uno de los hospitales y entidades de salud, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Perfecto. Doctor, inicialmente le agradecemos mucho por esta comunicación. Obviamente sabemos que hay todavía un gran panorama por conocer y también obviamente en el mientras tanto la salud sigue tratando de gestionarse. Ustedes por un lado seguramente irán en esta cuestión de denuncia, pero también en la gestión propia del día a día y en esa vorágine de estos primeros 5 días han descubierto esto y nosotros le agradecemos por poder charlar y conocer en principio esta situación y también por la predisposición que siempre ha tenido para con nosotros para charlar justamente en otro caso de la actividad sindical y ahora ya siendo gestor de gobierno. No, en primer lugar saludar a ustedes chicos y gracias por el espacio. A veces uno no tiene tiempo y bueno, a veces se complica, quiero pedir disculpas siempre que no pueda, pero bueno, hoy en día a disposición, el Ministerio, hoy en día el Ministerio de Salud está a puertas abiertas para toda la comunidad y obviamente que vamos a estar informando a la comunidad cada una de las cosas que se están haciendo y informando también lo que uno haciendo el reglamento para que sepa la comunidad de cómo estamos encontrando el Ministerio y los hospitales. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. El doctor Ariel Varela dialogaba con nosotros, el nuevo ministro de Salud. 5 días de gestión lleva este profesional médico, integrante y uno de los referentes de la historia reciente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, que nos contaba, ¿no? Estos primeros pantallazos. Ayer nosotros los replicábamos en el diario nuevodía.com.ar, la denuncia inicialmente respecto de esto que se encontraron de los materiales, pero habrá mucho más seguramente, porque en la parte administrativa muchas veces han denunciado los propios trabajadores del hospital, y esto habrá que ver si también se replica en el interior provincial, de gente que se pasaba horas extra y no las cumplía, o sea, no las trabajaba, y un montón de desmanejos que hacen a el déficit que hoy la salud presenta para muchos. Y bueno, un montón de cuestiones que quedan por consultar, quedan pendientes, pero que primeramente lo urgente era esto, poder charlar de esto. Seguramente en un futuro, y es algo que le interesa a muchos y muchas, preguntar por el otorgamiento de turnos, la agilización de los mismos en el hospital para que la gente no tenga que ir a las 5 de la mañana en pleno invierno a esperar un turno, etcétera. Pero inicialmente queríamos justamente charlar, tocar esta situación. Saludos para el Pela, mi viejo, sí, que está escuchando. Qué cuadro de situación, esto uno lo veía ayer en las fotos.
Y es desidia, como le decía el doctor Varela, Sí. porque camillas, incubadoras, me contaban una persona, no voy a decir quién, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero que es especialista en salud, que vive en otra provincia. Sí. Su hermano me contaba que las incubadoras son carísimas. Todo ese material médico es carísimo. Bueno, a el mí- arco en sello miré y vi Sí. que era Siemens y dije, eso barato no es. Claro, todo material importado. Juli, a mí, viste que lo hemos charlado acá en la radio, muchas veces me hacía ruido, ¿sabes qué? El tema de las ambulancias. Porque Sí. yo por ahí Es andaba verdad, por porque la- estaban ahí. Bueno, vos la ves todos los días cuando vas a tu otro laburo, ¿no? Sí, estaban, ya no sé si... Creo que las entregaron las últimas, pero después ver ambulancias viejas, arrumbadas ahí, cada tanto cambiaban, no hacían... Yo le he visto el hospital de Gallegos que ha tenido Mercedes Sprinter, Sí. Renault Master, Hay unas que son Ford... camionetas que son tipo 4x4 que son como rurales, ¿no? Sí, también. Que son como ambulancias para poder llegar Puesto a a... la Esperanza, que Claro. tiene una de esas. Pero ahí mismo en el, digo yo, en el estacionamiento de Vialidad había dos, ¿Sí? creo, de esas. Toyotas. Creo que son Hilux, ¿no? Oh, sí. Y se Epa, literalmente se mandaban al pecho esas unidades. ¿Cómo es esto? Sí. O sea, no tenía un descontrol total, no había un grupo quizás de mecánicos para hacer el mantenimiento. Le Sí. daban hasta que no... Y muchas veces esto que hablábamos, ¿no? Que también sucede en Vialidad, de tercerizar los Sí. servicios y demás, cuando vos tenés un estado que está lleno de gente, lo Sí. puedes funcionalizar para que sea el mismo Sí. estado el que te mantenga los vehículos oficiales. Claro. No andarían de esta manera los vehículos sin una luz, con el paragolpe caído, chocados, etcétera. Y no tendría que Sí. comprarse todos los años unidades nuevas 0 kilómetros. Las reparadas. Yo entiendo que Claro. tienen una vida útil por cuestiones Sí, sí, sí. de protocolares, ¿no? Ujú. Seguramente. Y pero- cuando más nuevos van haciendo los equipamientos, más tecnología requiere más Claro. uso de la electrónica, más capacitación de ese Tal cual. personal que... Y mayor cuidado Mayor también, porque cuidado. no la podés Sí. dejar como estos equipos que lo dejaron en un patio y con el viento, la inclemencia climática. Eso acá en Gallego. Imagínate el hospital Pedro Tardío. No. Los Por eso otros digo, hospitales- lo dijo el otro día el doctor Acuña Kunz, coordinador de hospitales, en charla con Beto y Claudia. Levantamos una piedra y hay un kiosquito. Así que, bueno, estas denuncias, en principio mediáticas, de lo que van encontrando, una vez más, espero el momento en el que sean presentadas, ¿no? a la justicia. Y también allí, por eso hace tanto hincapié Vidal, ¿no? En que espera que la justicia actúe como corresponde, que no sea adicta, como Ujú. lo ha seguido en la provincia. Yo estoy viendo un gráfico acá, que no es el La antiguo revista. gráfico, la revista. ¿Me lo puede explicar Fernando Tornubo? Son los números del diario Nuevo Día durante este semestre, básicamente, ¿no? Tenemos los de este semestre, lo que publicamos hoy es la recta final del año, básicamente. Claro, el último semestre. Sí, claro, pero hoy publicamos datos en la nota que está en el diario, datos del último mes en completo, digamos, que es noviembre. Diciembre todavía no se sabe, con lo cual, digamos, publicamos que Nuevo Día, la noticia es que Nuevo Día cierra el año siendo el diario más leído de Santa Cruz. Bravo, Brian. Que decía este diario no sé qué, bla, bla, bla. La cuestión es que esto, a diferencia de las radios que no pueden medir audiencias, Claro. acá no se sabe, a diferencia de Buenos Aires, por ejemplo, cuál es la radio más escuchada, cuál es la segunda, cuál es la tercera. En los diarios sí se puede medir. Como estadística oficial, entre comillas, de los medios de cualquier web del mundo, está Google, que tiene una herramienta que se llama Google Analytics. Ahí te dice cuál fue tu tráfico por día, por semana, por mes, por semestre, por año, por lo que vos Sí. quieras. Desde dónde te leen, etcétera, ¿no? Desde dónde leen, desde qué edad, desde qué dispositivo, qué tema les interesa. Absolutamente todo Qué está bueno. ahí. Entonces, basándonos en eso, Las famosas métricas, ¿no? las famosas métricas. Basándonos en eso, sabemos estadísticas reales y detalladas de nuestro medio. Y después hay diferentes plataformas que hacen una comparación de tráfico entre medios por estadísticas aproximadas. A todos los medios, porque yo las uso mucho, nos bajan un poquito, pero a todos por igual. Con lo cual, ahí podés saber o comparar el tráfico de tu medio con el de los restos con cualquier medio del mundo. De hecho, Nuevo Día está, después, a ver si lo alcanzo a buscar en el medio de esto que vamos contando,
pero está, creo, es la página número 63, página web, número 63 más leída del país, en la sección medios de comunicación. Después tenés diferentes maneras de medir, por ejemplo, a nivel mundial estamos en la posición 41.428. Bueno, bien. Y en el ranking de nuestro país, no, 614. Entre todas las webs que hay en Argentina, cualquier página web de cualquier tipo, estamos en, no sé, 9 millones a esta altura. No es que son 1000. Estamos después de 8 años cambiaste el efecto de celebración. bien. Gracias. Cerramos bien el año, Brian, bien. Aplauso para Brian. Cambió los ¿Cómo labura este Después tipo, de una década cambió los aplaudidores. Tuvo que renovar la gestión. Bueno, la cuestión es que nos basamos en estas estadísticas. Tuvimos en noviembre, que fue el último mes completo del cual se pueden sacar estadísticas, casi 2 millones de visitas de esos 30 días, digamos, distribuidas en esos 30 días. Y tuvimos en materia de cantidad de lectores 1 millón de personas que leyeron Nuevo Día desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Con esos datos o con esas métricas, comparándonos con los otros, comparé con todos los diarios más importantes de la provincia, somos el más leído. Segundo, después aparece La Opinión un poco más abajo y después Tiempo Sur y después algunos de zona norte como la Guardia Caretense, digamos, pero bueno, básicamente es eso. Terminamos el año como el diario más leído de Santa Cruz y para nosotros es súper importante. Qué tremendo, Aparte que me siento influencer. En la estadística de Santa Cruz, por eso les preguntaba, Santa Cruz tiene unos 340 y pico mil de habitantes. Sí, casi 350, poner. Casi. Y nos leyeron en noviembre 1 millón de personas, porque nos leen no solamente de Santa Cruz, nos leen un montón de gente de la Patagonia, Regional, que quiere saber qué pasa, un montón de gente de otras partes del país que quieren saber qué pasa en Santa Cruz, y cuando van a leer, eligen Nuevo Día, y mucha gente sabemos con la cuestión política que hay acá, que los otros dos diarios están recontra comprados, ahora cambia un poco todo con el cambio de gobierno, la gente cuando quería saber de verdad qué estaba pasando, lee Nuevo Día. Entonces eso hace que, sumado a lo que estamos haciendo en redes sociales, tengamos mucho tráfico. Qué grande, no somos el más vendido, sino el más leído. Ah, no, perdón. Me equivoqué de referencia, traje una referencia antigua aquí. ¿Me puedo explicar esto? Porque yo no entiendo. En el último semestre hay un cuadro, se lo voy a mostrar a la gente para que no dejarla fuera, lo que están mirando. 7.994.000 personas son en 6 meses, las que o sea, lecturas, digo. Sí, durante el acumulado de estos meses. Ahí va. Serían los 8 millones. 8 millones sí, redondeando un poquito, no estamos muy lejos, 8 millones de personas. Mirá, che. Contra 5, por ejemplo, o 3 millones más de lo que tuvo Tiempo Sur, por ejemplo. Es mucho. Mirá vos. Y para las huevas que contamos, ¿no? Nah, mentira, somos gente seria, hermano. ¿Qué pasa? Nos queda una nota todavía, vamos a hablar de alquileres. Sí, chicos, del ámbito nacional, le tiro 2 y les pinta el panorama. A ver. De algunas provincias. Veníamos de una buena, ya se vieron que tenía ajuste y más ajuste. No. La provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero, sí. Se declaró la emergencia económica en la jornada. No hagamos no voy a ir a una década atrás. Zamora es el gobernador de... ¿No era el que otorgaba unos bonos hermosos durante el último año? De 100, 100 y más, incluso. Sí. Y ahora está en emergencia económica. Sí. Aparte, él continúa gobernando la provincia. Sí, él anunció hoy. No, la pesada herencia le faltó decir. No. Sí, chicos. Y otra provincia que se rumorea que va a pagar bueno, Quintela, el de La Rioja, igual está bastante complicado. Sí, lo asume medio entre llanto casi. Sí. Dijo que si ganaba Milei, de hecho renunciaba a ser gobernador, no lo va a hacer claramente. La provincia de San Luis estaría abonando el aguinaldo, el SAC. Bueno, pero San Luis, igual San Luis tiene una hegemonía política de años también. Sí. Ahora está Orrego, que... No, Orrego está en San Juan. Ah, perdón. Se me olvida el... ¿Qué era? Sí. ¿Poggi es?
Pues me parece que sí. Era Sí, parte, o sea, los actores de hoy parecen opositores, pero eran Sí, parte del sí, gobierno de Juli. los Rodríguez Sá. Sí, Juli, Es como que acá hubiese ganado alguno de los candidatos de Unión por la Patria y diga, no, la verdad que, bueno, pasó igual acá en Santa Cruz. El tema es que esto habilite y el peligro que esto genera a otro gobernador a decir lo mismo, estamos en la misma situación. Con seguramente mayor autoridad el que haya cambiado de gestión. Zamora no tiene ninguna autoridad si es el Claro. mismo el que generó esta emergencia económica. Bueno, Una vergüenza. Cari nos reenvía que el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, Ahí va. anunció que pagará los sueldos estatales de diciembre y enero en 2 cuotas. Los sueldos. Yo había entendido la Ah, empezamos con el desdoblamiento. Acá en Santa Cruz no hace mucho teníamos desdoblamiento. Dijo que recibió un déficit de 125.000 millones de pesos en la provincia y que va a convocar extraordinarias para pedir tomar deuda. Bueno, atentos a esa dinámica. A A tomar esto de deuda. la. Sí, porque Kicillof, de hecho, también en la provincia de Buenos Aires, que Kicillof ganó por amplia mayoría, también está analizando esa situación. ¿Alguna o parte de esa idea tiene que ver con el recorte que va a haber de envíos desde Nación hacia las provincias? Ujú. Pero en el caso de Kicillof, argumentan los que lo defienden, digamos, o los que comunican en su favor, de Ujú. que es para reinvertir esa toma de deuda. En algún caso, la toma de deuda va a ser para pagar lo que ya se debe. En otros para obra pública. Sí. En algunas provincias. sí, Depende quizá lo menos. tiene que ser muy importante. La última, cortita, A ver. re positiva y me voy. ¡Vamos! Y Dale. no, y me escapo, es positiva Bien. entre comillas. Dale, es dale. positiva irónicamente. Ah. El gobierno convocó para enero, o sea, el mes que viene. Sí. Enero suena, Sí, sí, esos son en 15 15 días, días. 15 días, a una audiencia para aumentar el precio del gas. Y la intención es que suba todos los meses. Gracias, Caputo. Se vienen las tarifas. Bueno, Se viene un invierno terrible acá. gas y luz. Gas y luz. Y nosotros tendremos que atender. Primero cómo el gas. nos repercute. Sí. Primero el gas. Pero a partir de enero es que empieza justamente este sinceramiento. Che, para levantar un poquito, vamos a escuchar a sabor canela y un poquito de café. Esto se llama Aníbal. Y enseguida venimos con la continuidad. Ya hacia el mediodía de este viernes, 15 de diciembre en Arriba. Calma, corazón, vuelve siempre en pedazos. Ahí está el espacio que da el amor. Vuelvo a comprender. Me susurra despacio. Y ese espacio vuelve tu aroma a miel. Y me miraba al despertar, diciendo Aníbal, ¿cómo estás? Yo sonreía sin saber cuánta pasión, todo el poder de frutos verdes respirar, dulces placeres más que mar. Yo presentía que el final estaba cerca y no se va. Calma, corazón, vuelve siempre en pedazos. Ahí está el espacio que da el amor. Vuelvo a comprender. Me susurra despacio. Ese espacio vuelve tu aroma a miel. Y me miraba al despertar, diciendo Aníbal, ¿cómo estás?
Yo sonreía sin saber cuánta pasión, todo el poder de frutos verdes respirar, dulces placeres más que mal. Y ahora me encuentro en el final, ya todo cambia y no se va. Y entonces va algo, es como mi amor. El placer y la distancia que me mata, yo me ahogo en vos. Y entonces siento el placer y entonces muero en este augurio que me enciende amor. Me miraba al despertar, diciendo Aníbal, ¿cómo estás? Yo sonreía sin saber cuánta pasión, todo el poder de frutos verdes respirar, dulces placeres más que mal. Yo presentía que el final estaba cerca y no se va. Hermosa mañana, ¿verdad, Brian Álvarez? Sí, muy linda la mañana en la ciudad de Río Gallegos, disfrutando de este diciembre amable en lo climático, vamos a decir, que estamos teniendo en contraposición con el panorama algo nublado que venimos contándote de la mejor manera posible. A nivel nacional, a nivel... Juli, sí. y eso que todavía no se cumple una semana, ¿eh? No, van 5 días nomás, 5 días, pero bueno. Y quedó la escoba, dijo el chileno. Vienen barriendo escoba nueva, barre bien, dicen, ¿viste? Bueno, pero tampoco con tanta literalidad había que tomarlo, che. Ley de alquileres, hablábamos ayer, Sí. hicimos referencia a la derogación, el gobierno nacional entiende en su concepción ideológica incluso que el mercado y su benevolencia son quienes deban regir las relaciones en todo ámbito, ¿no? No solamente los alquileres entre el comprador y el oferente, por llamarlo de alguna manera, pero bueno.
sabemos, identificamos rápida y fácilmente en el caso de los alquileres quién es el fuerte y quién es el débil. No hay que ser demasiado ducho, demasiado despierto como para entender cómo es la situación. Sin embargo, Manuel Adorni reconoció que ellos, obviamente, quieren atender la vulnerabilidad del pobre mercado que ha sufrido tanto todo este tiempo, y por ello eliminarán la ley de alquileres. Gonzalo Rabanaque es fundador de la agrupación Inquilinos Nómade 23, una de las tantas que hay a nivel país, que serán las organizaciones de la sociedad civil de alguna manera las que puedan manifestarse, al menos. No sé si poner un freno, porque evidentemente ninguna de las fuerzas hasta aquí ha oído y ha llevado a la práctica algo que verdaderamente beneficie o ayude, no perjudique tanto a los inquilinos de nuestro país. El tema es que ahora, digamos, lo desamparan absolutamente, y será una situación todavía más complicada, porque te va a aumentar el súper, te aumentó la nafta, te va a aumentar la escuela de los pibes si es que lo mandás al privado, te va a aumentar el alquiler sideralmente según se le ocurra al dueño. ¿Dónde irá a vivir la gente, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos? Es una pregunta que nos hacemos y nos repetimos justamente en este último tiempo. Lo saludamos a Gonzalo antes de profundizar en la charla y en el entendimiento de esta situación. Buen día, Gonzalo Rabanaque. Héctor y Julián, desde Radio Nuevo Día de Río Gallegos, te saludamos y te agradecemos tu predisposición y tu tiempo. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, ante todo, buen día. Bueno, sí, el panorama de los inquilinos es bastante negativo. Ya venía haciéndolo, realmente la ley de alquileres por lo menos contenía un poco a los inquilinos con respecto a esto de los 3 años. Se había tratado en el Senado y en diputados, después los 3 años, cada 6 meses, bueno, nos teníamos que juntar con los dueños y calcular nuevamente la indexación. Pero bueno, estamos hablando de cosas fungibles, de departamentos y casas que se han usado y que están desgastadas, y que el inquilino tiene que tratar no solamente con el dueño temas, por ejemplo, como el aumento, sino también el mantenimiento del lugar, sí, las expensas en el caso que son edificios, las expensas, viste que muchas cosas con respecto a las expensas, cuotas extraordinarias y todo eso se mete adentro de la famosa licuadora, y ahora lo va a tener que asumir el inquilino. Obviamente, Milei con este tema de el famoso DNU, donde quiere derogar la ley de alquileres, bueno, yo digo, ¿dónde vamos a terminar? En la calle, porque a eso apunta directamente, porque si vos dejás que los dueños y las inmobiliarias manejen todo esto, evidentemente vamos a terminar todos en la calle, porque los precios ya son inalcanzables, más que hay un congelamiento a futuro de sueldos y salarios y familias que prácticamente, imagínate, familias numerosas, abuelos, jubilados, madres solteras con hijos, todo ese conglomerado de personas que ¿a dónde van a terminar? La gran pregunta del millón. Así Sí. que la verdad que estamos en una etapa muy difícil. Yo en el grupo estuvimos charlando, tengo gente en Córdoba que bueno, en Córdoba me decían, mira, Marcelo, uno de los chicos, me decía hoy a la mañana que estaba hablando con la gente allá y de golpe habían despedido a un muchacho de la construcción en Córdoba, estamos hablando, ¿no? Habían despedido a un muchacho de la construcción y él dijo, sí, la verdad que estamos mal. Ahora, sí, pero no importa, le contesto, todo sea por el esfuerzo y qué sé yo. Digamos que hay como un enamoramiento a una cuestión que me parece a mí que es un enamoramiento, va a ser muy pequeño, porque cuando se empieza a ver los números reales y que la gente no va a alcanzar realmente a cubrir las necesidades básicas, la comida, el transporte, el tema del alquiler, ante todo, en este caso que nos afecta directamente a nosotros, y yo creo que ese enamoramiento se va a terminar pronto. Eso es lo que yo creo. Es un amor muy de temprana, se va a gastar muy rápido. Eso Tiene es lo que mucho de platónico el amor, ¿no? Porque muchos de los votantes de Milei y de la fuerza que representa votaron, digamos,
conceptos o consignas que no se están aplicando para nada. Entonces tiene mucho de platónico esto de idílico, ¿no? De este enamoramiento, si se quiere. Pero más allá de esa situación, quiero profundizar en la experiencia que debes tener incluso día a día en el intercambio con inquilinos, con inquilinas, con madres, con padres de familia, ¿no? Que se deben sentir agobiadísimos ante la situación, o en el peor de los casos terminar en la calle, en el mejor de los casos, o en un caso no tan grave quizá, de terminar volviendo a la casa de los padres, algo que ya se prevé mucho, ¿no? Sí, eso en algunos casos, no todos pueden volver a la casa de los padres. Muchas veces los padres también alquilan, no es una cuestión solamente, es generacional este tema. Faltaron políticas habitacionales muy importantes. Yo creo que Milei no trata el tema como debe ser tratado, por ejemplo, con respecto al tema de alquileres. No hay ninguna política habitacional que se ha escuchado. Sí. Por ejemplo, no sé yo de acá, ustedes de allá tampoco. Ujú. Con respecto a lo que vos me preguntabas y cómo están viviendo los inquilinos, y mirá, yo en el grupo tengo un montón de chicas y chicos, madres solteras ante todo, que viven en provincia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Ituzaingó, que el dueño prácticamente le dijo, se tienen que ir, y me plantean este tema a mí, y yo le digo, la verdad que es un tema muy desesperante. Yo creo que los inquilinos no dormimos por la noche. Una de las cosas que me pasa a mí que no duermo porque no concibo la idea de que venga el dueño y me pida el doble de lo que estoy pagando o el triple de lo que estoy pagando, y ahora más, liberaste los precios, inclusive estuviste tocando el tema en dólares, que, a ver, yo no entiendo, digamos, a ver, un inquilino se supone que es una persona que no tiene el dinero como para comprarse o acceder a su propiedad, ¿no? Entonces ya de por sí la tiene difícil, tiene que acceder a un alquiler pagando un número que a veces es irracional por las propiedades que están en este momento en el mercado, y la verdad que no hay control alguno del gobierno, y ahora que no lo va a haber con respecto a los precios, por eso te digo, van a terminar en la calle. No todos tenemos la posibilidad de ir a la casa de nuestros padres. Claro. Y acá es donde yo hago hincapié, porque vos me decís, sí, los padres, y hay padres, mi mejor amigo, por ende, ayuda a su padre con la hermana a pagarle el alquiler cuando él está pagando su propio alquiler. Yo tengo una pregunta, ¿cómo va a ser esa gente? Estamos hablando de un grupo importante de personas. ¿Cuántos somos en la Argentina? 12 millones de argentinos que estamos en esa misma situación. Y yo, la verdad, no sé lo que hablaron ustedes ayer, estamos como en una especie así, como en un viaje tenebroso en el cual no sabemos a dónde vamos a terminar. La verdad que es muy difícil. Gonzalo, No sé ustedes Gonzalo, decime. yo te quería preguntar, buen día, Héctor es mi nombre, yo te quería consultar, ¿qué pensás? ¿Hay algo que se esconde detrás de esto? Porque a mí la primera impresión es que detrás de esto está el lobby y la operación de las grandes cadenas inmobiliarias internacionales y esa especie de asociación con el nuevo gobierno entrante, ¿no? Por el grado de Sí, esa tutela, ¿no? Sí, no, hubo en un momento un comentario, creo que ustedes lo habrán escuchado, que la Cámara Inmobiliaria, esto es lo que yo escuché, como que había aportado un dinero para la campaña de Milei, importante. Por lo menos es lo que yo escuché, no te puedo decir que esto sea real. Lo que sí me pareció rarísimo, ¿no? Por lo menos a mí me pareció rarísimo que tenemos un montón de problemas, pero principalmente se le agarró con el tema de la ley de alquileres. Eso me llamó muchísimo la atención, digamos, como que hizo algo, viste, lo agarró como punto a los inquilinos. Y yo digo, pero pará, somos los que más estamos golpeados y esta persona viene y nos golpea, pero nos quiere poner knockout total. Porque no es solamente en Capital y Federal y en la provincia de Buenos Aires, es en toda la Argentina que estamos mal. Yo tengo relaciones con un montón de gente de otro lado y me dice, la verdad que no se entiende. Sí, si vos me decís que hay un lobby importante con respecto a este tema de liberar los precios para el turismo, nada más que para el turismo, obviamente. Con respecto a lo que vos me preguntás, sí, pero esto ya lo sabemos hace rato que es así. Lo que sería los famosos B&B, los famosos alquileres temporarios.
bueno, lamentablemente lo vemos acá en la capital federal. No pueden decir que no hay construcción, están todo el día construyendo departamentos. Hay una gran inversión en la construcción de parte de los privados y evidentemente esto apunta al turismo, realmente, porque si vos me decís que hay una política de crédito bancario donde la gente pueda acceder a un crédito bancario y en vez de pagar una cuota tan alta en alquileres, lo podríamos hacer pagando nuestra propia vivienda, sería una solución real ante una situación real, pero lamentablemente no vemos que esto va a avanzar, y no va a avanzar con respecto a esta política de restricción, y ustedes ven que lo que se viene para enero, veo un panorama muy negro, como dije antes. Ustedes deben ver lo mismo, creo que podemos hablar 2 horas de lo mismo y vamos a terminar en el mismo punto, que los inquilinos estamos comprometidos realmente con nuestras familias, pero quiero decir, los que somos padres de familia, como en mi caso, yo tengo 4 chicos, alquilo, y la verdad se me termina el contrato en mayo, y mi mujer y yo estamos en una situación en la cual no sabemos qué hacer. Buscamos a veces posibilidad de comprar algún terreno para poder construir, pero bueno, ¿me entendés? No hay posibilidad de crédito y estamos, ¿me entendés? Digamos, yo te cuento mi experiencia personal, y mi experiencia personal refleja las mismas situaciones que están viviendo toda la gente del grupo. El inquilino no es una persona que sale a la calle con pancartas y sale, porque es laburante, ¿me entendés? No tiene tiempo para salir y movilizar en muchos casos. Por ende, con otros grupos de inquilinos a veces tratamos de movilizar y nos cuesta muchísimo, y cerramos la idea de que muchos no pueden por sus horarios de trabajo y un montón de cosas más. El inquilino, vamos a decir, tiene 2 o 3 trabajos, inclusive con 2 o 3 trabajos no les alcanza para cubrir el alquiler. Entonces, es una situación desesperante. Sí, ¿qué vemos a futuro? Yo dije excesivamente, sí, vamos a terminar en la calle. Es una manera de decir la verdad, es una realidad, digamos, yo en mayo se termina, ¿a dónde voy? Si los dueños me ponen el valor que se les canta, a valor dólar, ¿cómo negocio con eso? Es imposible, y no te olvides que en el medio están las inmobiliarias, que por ganar una comisión al dueño le inflan la cabeza, porque cuanto más cobra el dueño, más comisión cobran ellos. Y en realidad también hay una relación entre el dueño e inmobiliaria, donde le dice a la inmobiliaria, vos ponés la cara a la hora de arreglar con el inquilino, el dueño cuando vas a firmar un contrato de alquiler, el dueño ni siquiera está. Vos lo firmás adelante de la inmobiliaria, ya está todo firmado por escribano, y son todos contratos leoninos, donde prácticamente no tenés oportunidad de nada. Imagínate que si volveríamos a los 2 años, si se deroga esta ley, volveríamos a la anterior, a la del Código Civil, y creo que volveríamos a esa, donde el dueño se va a sentar a pactar el valor del alquiler a como él considere que tenga que ser. Y cada vez que tengas que renovar un alquiler e irte a otro, te va a pedir el doble o el triple, lo cual va a hacer que va a fomentar de que vos tengas que irte de donde estás alquilando, nuevamente pagar mudanza, nuevamente pagar comisiones. Es horroroso, la verdad que es muy desgastante, aparte, no solamente horroroso, es desgastante pensar en cómo salir de este rulo de problemas, que me imagino que no soy yo el único que está en esta situación. Me imagino que todas las personas que escuchan la radio y que están en la misma situación están pensando en cómo van a hacer. Y ese famoso cómo van a hacer se viene con muchos aderezos para el mes de enero, y bueno, y lo veo muy difícil. Ahora aparte se mete con el impuesto a las ganancias, hay un montón de cosas que, olvidando, ¿me entendés? Como que van atacando a muchos lugares, no solamente a una parte de la sociedad, sino que van atacando a varias partes de la sociedad, cuando se dijo que no iban a implementar, vamos a decir, esta política no iba iban a sacar impuestos y una serie de cosas. Me parece que acá están casados todos con esta casta política que se mimetizó. Ahora son todos libertarios, ¿viste? Ahora son todos bandera libertaria para todos lados. Ahora nunca fueron peronistas, nunca fueron radicales, nunca fueron pro, son todos libertarios. Yo es lo que estoy viendo a nivel político. Por eso digo que este enamoramiento político lo veo efímero. ¿En qué sentido? Esto es por resultados. En el 2001 pasó lo mismo, todos votaron un cambio. Pasó con De la Rúa, se le tocaron el bolsillo a la gente salió a la calle. ¿Por qué vos cuando le tocas el bolsillo a la gente ¿qué hace? Reacciona, sale a la calle. Por eso digo, el enamoramiento
puede ser efímero. ¿Por qué? Porque queríamos un cambio. En realidad había una bronca, digamos, hay como un antiperonismo que reacciona ante una situación como la que veníamos viviendo, y bueno, había una crisis que también no vamos a negar, la que se notaba, y una política de indiferencia en algunos aspectos hacia la gente. Bueno, la gente reaccionó y hoy ese reflejo se nota, digamos, reaccionó, se votó a pero todas aquellas personas que yo consulté si iban a votar a Milei y por qué lo hacían, digo, porque querían un cambio. Ahora, no estaban realmente al 100% conformes de ese voto. Ojo con eso también. Por eso yo pienso que el enamoramiento es efímero, no es algo que pueda ser algo permanente. ¿Me entendés? O me entienden, no sé cuánto. Sí, te esto es lo que creo yo. Creo que es una opinión simple, no puedo, no puedo hablar mucho cómo es lo que va a ser lo del DNU, cómo lo va a hacer, porque todavía no está. Entonces, no te puedo hablar de algo que no está. En las otras agrupaciones, antes de las elecciones, se hablaba de que si ganaba Milei, estábamos al horno. Estábamos al horno totalmente porque sabíamos que iban a derogar la ley. Ahora, ¿cómo la van a tratar? No sé. Me parece que se trató de proteger, cuando se trató en el Senado y en la Cámara de Diputados, se trató de proteger a los inquilinos, porque como dijiste vos en la nota, antes de empezar la nota, los inquilinos somos los más vulnerables, pero me parece que no cuenta eso. Y con respecto a lo del lobby inmobiliario, siempre estuvo el lobby inmobiliario, siempre trabajó el lobby inmobiliario. ¿Por qué? Porque primero vos sabés perfectamente bien que las inmobiliarias no están nada, no venden, la verdad que no hay dólares en la calle, por ende la gente que tiene dólares se guarda los dólares, no compra propiedades, y la gente de alguna manera, o sea, al haber una retracción con respecto a la venta, las inmobiliarias ¿cómo hacen para sobrevivir con respecto a ellos? Con el tema de alquileres. Entonces, obviamente que somos el punto grueso para ellos de dónde agarrarse. ¿Y quiénes vamos a sufrir esta vulnerabilidad? Los inquilinos. Y vuelvo a repetir, yo me pongo a pensar en las personas que son jubiladas, que cobran la mínima, familias enteras que cobran sueldos de 300.000 pesos o 400.000 pesos, que vamos a decir, entre el padre y la madre cobran eso. La verdad que me da mucha pena ver esta matanza, vamos a decir. Yo lo noto, perdonen que sea exagerado, pero es como una matanza con respecto a la gente, con respecto a esto. Lo veo como que va a ser terrible. No sé ustedes cómo ven el panorama desde allá, pero yo lo veo que esto va a ser terrible. Si es así, va a ser terrible. No tengo otras palabras para poder dar mi explicación. A veces trato de no quiero hablar así nomás porque si no parece que sos tibio. No hay que ser tibio con estos temas, ya bastante tiempo fuimos tibios. Hay que ser realmente, no sé si apocalíptico con esto, porque realmente los inquilinos no tenemos una salida, no tenemos una solución, no tenemos crédito hipotecario. Ya al no tener crédito hipotecario, tenés que morir en el alquiler, y cuando morís en el alquiler tenés que morir en una inmobiliaria, y así sucesivamente hasta que no tenés posibilidad inclusive de poder juntar unos pesos para poder empezar a, no sé, a comprarte algo, un terreno, qué sé yo, algo. No hay políticas, y los bancos no quieren prestarte. Entonces yo te hago una pregunta, ¿cuál es la respuesta? Yo en algún momento propuse que el gobierno anterior tuvo algunas notas en la radio y en la televisión y propuse que para muchos parecía una utopía, pero bueno, es una realidad. Los terrenos fiscales, yo sé que no se pueden vender, pero bueno, la política puede cambiar eso, generar una venta de terrenos fiscales a la gente que pueda acceder a la compra de ellos, y después, bueno, construir prefabricadas, estas famosas prefabricadas importantes que vienen de afuera, o los famosos containers que son bárbaros, o un montón de cosas de esas, como para poder de alguna manera desinflar la demanda de inquilinos y haya mayor cantidad de posibilidades de que la gente que tiene propiedades diga, bueno, está bien, la gente ahora se está tirando a comprar, bueno, ahora voy a sacar mi propiedad a alquilar, y aquellos que no tengan la posibilidad de compra, poder alquilar relativamente más barato o más barato. No sé, a ver, soluciones las tiene que dar el gobierno. Ahora, ¿qué solución va a dar este gobierno? No veo ninguna para los inquilinos. Veo como que la apuntaron, dijeron, vamos a liberar los precios y que se arreglen como puedan. ¿Entendés? Que se arreglen. El que puede, puede, y el que no puede, no puede. Me parece que ahí está el tema.
No sé Gonzalo, ustedes. Gonzalo, sí, sí, me parece que tu referencia es más que clara. Te agradecemos mucho por la predisposición, el tiempo y probablemente volvamos a convocarte para poder seguir indagando en la realidad de los inquilinos de nuestra provincia, de nuestro país, perdón. No, está bien, está bien. Igual me parece que hay que esperar a ver qué pasa, hay que esperar a ver cómo se abre el juego y bueno, vamos a ver cómo trabajamos todos los grupos de inquilinos. Yo creo que vamos a tener que trabajar fuertemente más, digamos, nos tenemos que comprometer más ahora que nunca. Antes no lo hicimos, creo, de la manera que lo teníamos que hacer. La ley también, no te olvides tampoco que la ley de alquileres se aplicaba de la manera que se tenía que aplicar. La ley estaba, pero no se aplicaba. Se blanquearon 140.000 contratos nada más y la gente prefirió sacar la propiedad del alquiler. Digamos que también eso nos jugó en contra. No se olviden de eso porque los inquilinos venimos golpeados de hace rato. No es ahora. Esto despierta ahora un signo de interrogación que es ¿qué va a pasar con los inquilinos? Pero lo que ya venía pasando, todos lo sabemos. La ley de alquileres no se aplicaba como debía ser aplicada. ¿Mm? Sí, sí. Así que seamos realistas también con eso y la gente quitaba las propiedades. Al quitar las propiedades y al haber menos propiedades, los dueños de sus propiedades te pedían cualquier cosa. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y en el después, no sé. Vamos a rezar mucho, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Otra cosa no podemos hacer. Así que bueno, un gusto, chicos, para lo que necesiten y estoy a sus órdenes. ¿Mm? Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y estaremos retomando el contacto seguramente. Bueno, chicos, un abrazo grande y que todos y salgamos adelante como podamos. Dale, cuídense, chicos. Un abrazo grande. Gracias. Gonzalo Rabana, que referente de la agrupación de inquilinos Nómade 23, hablaba con nosotros. Y no quiero dejar pasar este comentario porque me parece como de alguna manera deshumanizante. Señala María que vivieron la vida loca, ahora a hincharse. Seguro es peronista. No vuelven más. Milei lo bancamos, dice. Acá nos está... de hecho, lo dijo él, que antes el gobierno peronista tampoco hizo mucho por esta situación. Yo creo que quien ha vivido la vida loca, muy probablemente no sea inquilino. No. Entonces, ponernos en este plan de ¿Qué vida loca va a señalar y vivir un inquilino de si festejar a modo de revancha, no me está parece para súper nada. sobreviviendo? Con el sueño de quizás algún día tener la casa propia, ¿no? Sí. Porque todo... O de vivir tranquilamente, sí, ¿no? De porque una toda esa manera plata que va previsible. pagando no le va a quedar a él, le No. queda al locatario. Claramente, al trabajador. claramente, ni siquiera es una inversión, es como un método Ujú. de subsistencia. Sí. Pausa. Hay que en ser más Arriba del humano. Día. Sí, hay que ser un poco empático, más allá de las banderías políticas y demás. Última pausa de este mediodía y vengo para despedirme. Tengo una carta, la última de este año. Claro que jamás olvidaremos lo que fuimos. Gracias a la bronca y la partida. Buscándolos, recuerdo reventar y sacudir sus pedazos. Borracho ahora sobrio y sin espinas. Vos igual que ayer, igual siempre vos. La dulce espera de los perros que se quedan. Esperan aullando esa promesa. Te veo parir, siempre hermosa mirando las alas para el viento se escapa. Si vuelven lo que perdí, me llamas.
marchan tan lejos, vuelan los cielos, cruzando el océano, ya no sé si reír. El calendario ha marcado esos días, y toda esta sangre no para de salir. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. La risa, la bronca y la partida. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. 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 Antes de la última carta que tengo para contarte, te cuento que el vocero presidencial anunció el congelamiento de planes sociales mediante intermediarios, esto es decir, organizaciones sociales. No quería dejar pasar esta situación porque, de hecho, pertenezco a un espacio de los que llaman intermediarios o gestores de la pobreza. Quisiera aclararle, no le va a llegar a Dorni, pero sí al resto de las personas que nos escuchan, que el trabajo que hacen estas organizaciones, en muchos casos, no digo que no existan intermediarios que se llenen los bolsillos con estas situaciones, pero mucha de esa gente ha dejado años de vida por otras personas, tratando de combatir el hambre, básicamente, la falta de educación y de oportunidades, básicamente, en los barrios de un montón de ciudades del país. Así que llamar gestores de la pobreza o mercaderes de la pobreza a personas monotributistas, como quien les habla, me parece sumamente cruel y no es así. Quería dejar en claro que esto no es así, en líneas generales no es así. Si hay alguien que lo hace, señálenlo, pero son las organizaciones sociales además las que le han llevado los relevamientos, que no va a hacer el gobierno nacional, no va a ir puerta por puerta preguntándole a las personas si necesitan o no necesitan un plan social. Son las organizaciones sociales, las que además son las que gestionan merenderos, comedores, algunas, porque hay muchos merenderos y comedores que ni siquiera les dan pelota. Pero quiero desmentir lo que señala el vocero presidencial en principio. Ahora sí. Ante mi última carta, yo me voy de Río Gallegos unos días.
No he comprado pasajes, nada, salgo a la ruta a probar suerte y a tratar de encontrarme un rato con algunos amigos. Ha sido algo complejo este año, al menos para mí. Y bien entendí que necesitaba tomarme este tiempo. La última carta se llama esto. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Disculpame que hace mucho no te escriba. No me olvidé de vos ni de nadie. Simplemente estuve en silencio, contemplando, macerando las palabras, escuchándome y reflexionando un poco, porque tengo un sube y baja en la cabeza y en el corazón que nunca había sentido, ni siquiera cuando se fue esa piba de la que te contaba y que me rompió un poco en pedazos. Un rato nada más. Hay días y días, ya lo sé, pero vengo arrastrándome hasta este fin de año que parecía no llegar nunca, que se hizo cada vez más cuesta arriba, pero seguí, sin mirar abajo como me enseñaste cuando trepábamos paredones y árboles en el barrio. El problema es que algo me sacudió en el camino y ahora quedé de frente al abismo y siento el vértigo, el terror de caer al vacío que veo con mis ojos abiertos y dolientes, pero que cuando lo cierro, para no querer verlo, temo aún más. ¿Te acordás? Allá por enero, éramos nosotros y el sol, festejando ser los mejores, con orgullo de ser argentinos y argentinas, y esa sensación que nunca nos terminamos de creer del todo, o que al final solo es una impostura fanfarrona de creerse potencia mundial, pero no asumirse como tal y lidiar con ese complejo. Qué ganas de abrazarnos, de festejar que teníamos. ¿Te acordás? No fue hace mucho y sin embargo, hoy es todo lo contrario. Esta es la última carta que te escribo este año. Me voy a retirar a pensar un poco más en calma para poder contarte cosas novedosas, algo alegre, porque sé que este último tiempo te aburrí con nuestra Argentina y sus mambos. Se va otro año, otro ciclo, y si algo le encuentro de bueno es que con mi gente seguimos juntos, empujando contra viento, convencidos y persistentes. Un año más de construcción y de frutos que se palpan. Tenemos una radio hermosa, con gente buena que se suma y abrazamos. Compartimos las mañanas y las tardes, las alegrías y los pesares, las preocupaciones y demás menesteres del día a día, mientras seguimos aprendiendo uno del otro y todos juntos. No es fácil contar lo duro de los días sin un equipo que contenga y acompañe, sin alguien que te mire a los ojos y te baje un poco de tranquilidad, así como lo hace la experiencia de mis compañeros y compañeras que en tiempos de crisis tratan de llevarme un poco más de calma. Sigo teniendo amistades que son un refugio en la tormenta de los días, aunque muchas veces tenga que pedirles perdón por no estar, porque los días son intensos y pasan en un ratito, sin poder disfrutar a veces de un descanso. Y cuando llego a mi cama, le doy 1000 vueltas hasta rendirme y despertarme cansado de nuevo en un loop que parece interminable hasta hoy. Esa sensación caló más profundo incluso y la siento como una atmósfera alrededor del pecho que por momentos me lo aprieta y exprime mi espíritu hasta las lágrimas. Pero no es solo un momento, porque soy de pensar que no hay que darle lugar a la idea de la derrota. Hay que pensar qué y cómo venceremos, y hacerse de esa idea nos permitirá asumir que la vida será una lucha constante, quizá para siempre, y eso nos dará otra templanza para afrontar lo que venga. Es hora de un aire nuevo, de buscar fortaleza hasta hacer la carne y valorar la posibilidad de nuevos bríos para volver a asomar la cabeza a la superficie y estar en posición de lucha, porque si te relajas te acuestan. A pesar del dolor, del hambre, del frío, el miedo y la deshumanización que pretenden que tengamos, no hará mella en un corazón que late por esos momentos de felicidad con nuestras familias y amigos. Por eso, juntémonos, aprovechemos cada segundo de esos minutos de calidad para tener baterías en momentos hostiles. Por eso, y por la salud mental,
hay que asumirse en guerrero y dar pelea día a día. Esto no es el fin, es una declaración de principios. Te abrazo muy fuerte. Ya sufriste cosas mejores que esta, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, en disimular. No quieres girar, maniatado, quieres bailar y arremolinar. Me listo acrobacia y saltas, un secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad, y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar. Con mis piernas bailar y por tu soledad.
Gracias, Brian Álvarez. Estamos llegando al final de esta edición de Arriba al Día. Queda una semana por delante, los dejaré en buenas manos, no se preocupen. Muy probablemente no haya streaming, lamento comunicarles eso, pero bueno, pueden escuchar la radio en el 100.9, a través del diario nuevodía.com.ar, etcétera. Déjenme descansar un poco, viejo, estuve todo el año acá remándosela. Un ratito, Ah, nadie me dijo nada, perdón, me puse a la defensiva de onda. ¡Dejen dormir al prójimo! Un abrazo grande para José Espinosa, colega de Caleta Olivia. Bueno, yo creo que decirle colega me sube el precio a mí, porque el tipo se está por recibir de licenciado en Ciencia Política y nosotros somos apenas apreciadores, observadores de esta realidad, en algún caso actores también en la medida de lo posible. Fernando tuvo que salir, porque estamos ultimando detalles. Hoy celebraremos, Celebraremos, en mi caso, con agua. Yo les cuento que cumplo el 18 de diciembre, un año sin tomar alcohol, justamente a causa de que hemos salido campeones del mundo. Después del 18 de diciembre, no puedo garantizar, no, de hecho, no voy a garantizar que eso siga sucediendo, porque festejaré en tal caso. No sé qué vamos a tomar, porque el Fernet sale como 6 lucas, 8 lucas, qué sé yo, cuánto estará el Fernet. Pero me encantaría, un vaso así, en este día de soleado, mediodía. Ustedes dirán, qué pibe fisura que a las 12:30 del mediodía quiere tomarse un Fernet. Pero llevo un año de sequía, hermano. Déjame disfrutar de un vaso con hielo, ¿o no? ¿Me lo Tomo merezco? vino, me gusta. ¿Quién dice eso? Tomo vino, me gusta. ¡Oh! La antipiquete. La que en pandemia hacía piquete, pero que ahora no permite que se hagan piquetes porque no es gente de bien, no son argentinos de bien los que lo harán. Se callaron los muchachos. La carabinera. La que ponía bombas en los jardines de infantes, pero ahora es ministra de Seguridad, es Pato Burrich, exactamente. La sí, carabinera, es ella. ¿no? Exacto. Nada más que agradecerles a quienes nos han elegido. Quizá, muy probablemente, hay gente que no esté de acuerdo con lo que diga. De todas formas, le agradezco por estar del otro lado, por aportar al enriquecimiento de las ideas, que es sobre todo lo que, al menos desde mi parte, pretendo que surja en esta mesa, con los distintos actores de la política, pero que más allá de los nombres propios y demás, que estén las ideas por sobre todo y que podamos debatir y buscar una salida que nos beneficie a la mayor cantidad de vecinos y vecinas de esta ciudad, de esta provincia, que se respeten los derechos adquiridos y se busque ampliarlos, que la gente no pase hambre, que los pibes vayan a la escuela. Es básicamente la misión emprendida desde esta cooperativa. Saludo y celebro el trabajo de Fernando Tornú, de María Inaza, que también andan por allí, de Claudita Rataro, de Beto, de nuestro amigo Cristian González también, de Cacho Álvarez, de Tony Villanueva, de Ivana Guineo, de Karina Taberne, de Claudio Lobos, sin duda de Brian Álvarez, que es quizá hasta un compañero, un amigo de todos los días, porque nosotros nos vemos a las 7:30 de la mañana, que lo busco, y nos despedimos a las 10 de la noche, que nos separamos, que lo dejo en su casa o que él me deja en mi casa, como sea. Es un espíritu cooperativo real el que se respira y el que se trabaja día a día en este espacio, y se celebra poder seguir subsistiendo. ¡Los amo! Y buscar el progreso en la vida, no solo de uno, sino de todos. Si avanzamos, si los logros son, que sean para todos, los que estamos acá al menos. Si no, seguiremos esperando y seguiremos batallando. Gracias por estar. Les repito, me ausento por 10, 15 días de esta ciudad. Iré a visitar a mi madre, a algunos amigos, y en 2, 3, 4 de enero le huiré al calor y volveré para acá, porque hay mucho por hacer todavía y hay que conservar este aire es para conservar un poco de salud mental, la verdad, y volver a luchar. Gracias. Chao.